señor vicerrector de Promoción y Coordinación, señor vicepresidente de la Junta Directiva de Alumnis, señora presidenta, querida Ángela, de honor de Alumni, Juan Antonio, después de la presentación que has hecho, me han dado ganas de salir corriendo, pero voy a dar la conferencia. Y señor vocal de la asociación, señoras, señores, en primer lugar, enhorabuena a todos por estar presentes aquí en este acto tan entrañable para todos ustedes. Yo, desde mi modesta aportación, quiero hacerles partícipes de las preocupaciones que tenía un músico en la Edad Media. No en el momento presente, que también son bastantes, pero en la Edad Media algunas de ellas no han cambiado. Y bueno, lo voy a intentar hacer de la manera más entretenida posible. En primer lugar, quisiera aclarar que ser músico en estos tiempos no es tarea fácil. Nunca lo fue y, por lo que sabemos, nunca lo será. Pero serlo en la Edad Media, vaya por Dios, si ni tan siquiera es una edad entera, es solo media. Lo que ahora quiero narrarles son las dificultades de todo tipo que yo y mis colegas tuvimos y tenemos para afrontar aspirar a los laureles de Apolo con su lira, noble instrumento de cuerda, o simplemente de Dionisos, quien, como dios del vino en la sociedad romana, se dedicaba a tañer instrumentos de viento menos finos e inspirados. Y antes de comenzar, una pequeña aclaración. Por obvio que pueda parecer, parece ser que la conditio sine qua non para ser músico, o para que te conviertas en músico, es que natura o Dios te hayan dado ciertas cualidades. Buen oído, buen sentido del ritmo, buena voz si vas a ser cantante, un poco, al menos un poco, de sensibilidad. Como de todo tiene que haber en la viña del Señor, no parece que ni ahora ni en tiempos antiguos esto se haya cumplido, y mucho menos respetado. Esto ha hecho florecer, como más adelante veremos, que se consideran músicos también aquellos que reflexionaban sobre este arte sin tener ninguna de las cualidades antes mencionadas, aunque, como se suele decir, tuvieron una oreja enfrente de la otra a la hora de entonar un sonido, o tañeran los instrumentos, preferentemente de tecla, de manera evangélica, esto es, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Retrocedamos unos cuantos siglos. Uno de nuestros primeros colegas, ya de la era cristiana y de largo nombre, Anicio Mallio Severino Boecio, como correspondía a su condición de patricio, que murió el año 524, de manera nada afortunada, por cierto, se dedicó con ahínco a leer y a traducir lo que los griegos habían escrito sobre el arte de la música y, finalmente, decidió verter todo lo aprendido a nuestra lengua académica y litúrgica, el latín. Hizo verdaderos esfuerzos para aclarar todo un galimatías de notas, intervalos, géneros, escalas, modos, sistemas y demás, que los antiguos habían relacionado incluso con los planetas y sus distancias. De aquí, nuestro amigo teorizó la música de las esferas, conocida también como la música mundana, o con los ritmos corporales. De aquí dedujo la música humana, y por fin se fijó en los sonidos producidos de manera natural, la voz o artificial, los instrumentos producidos por el hombre, nombrándola música instrumental. Todo este esfuerzo le valió y aún le vale el respeto de los músicos de siglos posteriores. Tal fue así que con no menos ahínco muchos le leyeron y quizás al no entenderle callaron. Otros, más atrevidos sin duda, osaron interpretar sus escritos adecuándolos a su época, craso error del que derivaron equívocos sin número a lo largo de nuestra historia. Y esos equívocos fueron creciendo poco a poco debido a una costumbre que entonces se instaló y que aún perdura, el no ir directamente a las fuentes y hablar de oídas. Y así, una de nuestras primeras desgracias. A lo que parece, se nos enseñó a decir lo que decían otros de lo que decía un tercero. Y créanme, si no era fácil entenderlo de primera mano, como para entenderlo por interpretaciones de otros que no hicieron más que liarlo. Y no era fácil, digo, entender la asimilación de los enrevesados nombres de las notas en griego que nuestro amigo Boecio se dedicó a interpretar. Así, en sus escritos encontramos nombres bárbaros, por lo difícil de pronunciar, que suenan proslambanómenos, hípate hípaton, parípate hípaton, lícanos hípaton o hípate meson, heredados de la antigua Grecia, simplemente para designar lo que verdaderamente suena la, si, do, re, mi, re, do, si, la. Simplemente. ¿Quién se iba a aprender esos endiablados nombres cuando era tan simple oírlos y cantarlos?
Pero como ya hemos dicho, antes que de todo tiene que haber en la viña del Señor, para la época en la que se empezó a interpretar a nuestro Boecio, coincidente más o menos con el llamado Renacimiento carolingio, ya proliferaban los que empezaron a llamarse verdaderos músicos, quienes se deleitaban disertando sobre la nota proslambanómenos y huían de cantar el la, quizás porque la naturaleza les habría privado de la condición del oído musical, no faltando tampoco quienes en lugar de decir esto es do, sol, y así suena, esto es do, sol, y así suena, preferían emular al matemático Pitágoras, que había deducido y reducido de manera hábil ese do, sol, a una fracción numérica, esto es 2 a 3. Así pues, ya en nuestra época aparece la distinción entre musicus y cantor. El primero es aquel que, aunque muchas veces es musicalmente sordo, conoce las reglas que gobiernan los sonidos. Es experto en Pitágoras, en Claudio Ptolomeo, en Aristoxeno y en Cleónidas, y, como no, en Boecio. Pero cuando va al coro, pues suele ser monje o canónigo, más vale que esté calladito. Y el otro, el cantor, nada sabe de estas relaciones científicas, pero ha dedicado muchos años desde la infancia a memorizar la música y es capaz de reproducirla en la ocasión adecuada. Estas dos concepciones musicales, que aún hoy, en el siglo XXI, perduran, por desgracia, en nuestros ámbitos académicos, aunque hemos de decir que, afortunadamente, cada vez más diluidas, serían perfectamente resumidas por uno de nuestros grandes mentores, Guido d'Arezzo, a quien la historia, falsamente por cierto, atribuye la invención del pautado o pentagrama, que, como se ha demostrado, ya existía al menos la centuria anterior. Guido se despacha en uno de sus tratados con esta frase: Musicorum et cantorum magna est distantia, isti dicum illi sciunt que componit musica, nanqui facit quod non sapit definitur bestia. Entre los músicos, traduzco, los teóricos, y los cantores hay una gran distancia. Entre los cantores, los cantores dicen que saben, aquellos, los músicos, son los que saben componer música, pero el que hace lo que no sabe se define bestia. Y como es normal, esta frase levantó ampollas, pues llamaba bestias a los cantantes y, sin embargo, músicos a los teóricos, animales aquellos que con sus gargantas alababan a Dios todos los días. Alguien en Alemania se lo tomó incluso con humor y compuso una curiosa melodía para esta frase. Musicorum et cantorum magna est distantia, isti dicum illi sciunt que componuit musica, nam qui facit quod non sapit definitur bestia. Se lo tomó ciertamente con mucho humor. Antes el profesor José Antonio Pascual ha hablado del Códice Calistino, pero estos calificativos en contra de los músicos también aparecen en este códice. No parece, pues, que bestia sea el único calificativo amable para los cantores. Aproximadamente en 1163, cuando se confecciona en un scriptorium francés la copia, el Jacobus, que hoy conocemos como el Codex Calistinus, que hace unos años fue robada del archivo compostelano y poco después recuperada en un garaje, como todos recordarán, nuestro amable códice, entre otras lindezas que no detallaré, nos dice en el capítulo 22: la música es la ciencia de cantar bien y correctamente. Quien la ignora puede ciertamente mugir al estilo de los bueyes, pero no puede conocer la modulación ni los tonos de la voz. Como el que hace líneas con una regla torcida en un pergamino, así emite su voz. Nuestro amigo Guido, a quien Dios sin duda le ha reservado un buen sitio en el más allá, no parecía tratar bien a sus colegas cantores. En otro de sus escritos, el prólogo a su antifonario, un libro que allá por el año 1022 presentó al Papa Juan XIX y que éste recibió muy contento, leyéndolo y releyéndolo hasta que él mismo, el propio Papa, pudo cantar una melodía que nunca antes había oído, prueba de que antes todo se transmitía de manera oral, de boca a oreja. Se despacha nuestro amigo Guido de la siguiente manera, y adivinan de nuevo contra quién. Cito: en nuestros tiempos no existen hombres más estúpidos que los cantores. En cualquier actividad son ciertamente más numerosas las cosas que aprendemos con nuestra experiencia que aquellas que aprendemos de un maestro. Por ejemplo, los muchachos, leyendo con cuidado solo el libro de los Salmos, saben leer los demás libros.
Los rústicos comprenden inmediatamente la ciencia de la agricultura, sea para podar una viña, para plantar un árbol o para cuidar a un asno, haciéndolo siempre sin dudas y cada vez mejor. Por el contrario, los miserables cantores y sus discípulos pueden cantar cada día durante 100 años, mas nunca podrán entonar la más simple de las antífonas solos, sin maestro, perdiendo en el aprendizaje del canto tanto tiempo que tendrían suficiente para conocer toda la literatura, tanto sacra como profana. Fin de la cita. En fin, sobran las palabras, esta vez ha llamado a los cantores incluso miserables. Qué desgracia ser músico si además tus colegas te tratan así. Y todo para promocionar un escrito personal. Y así estaban las cosas. ¿No era bastante desgracia ya tener que dedicar más de 9 años al aprendizaje de memoria de todo el repertorio para cantarlo en la liturgia, cuando además, por ello, le llamaban a uno bestia, estúpido, loco o miserable? Y esos mismos a los que llamaban verdaderos músicos, cuando a alguien se le ocurrió representar en forma de dibujo en el pergamino lo que nosotros cantábamos, estos tuvieron la genial idea de poner nombres a cada uno de estos dibujos, que si virga o tracturus, pes o clivis, torculus o porrectus, scandicus o climacus, presus minor o mayor, calificando a menudo de resupinus si subía o bajaba, es decir, de tal manera que si un cantante cantaba la, sol, fa, mi, fa, así de simple, como nos cantaba ayer muy bien Rosa, aquello era en realidad un porrectus sub bipunti resupinus. Así de primeras no sabíamos si aquello era una clasificación de un vegetal por parte de un botánico o un diagnóstico de una dolencia por parte del físico. Así de simple. Esto, sin embargo, para los cantores era una ayuda inestimable. Los pequeños signos que están encima del texto, conocida la melodía de memoria, nos ayudan a interpretar. Letetur core querentium dominum, querite dominum, ed con firma mini, querite faciem eius semper. Una vez aprendida la melodía de memoria, se puede leer los signos que nos van indicando el ritmo. Así aprendían los cantores medievales, las bestias que dice Guido. Y no solo eso, también en aquellas épocas ya llevaban unos años en los que algunos, con el pretexto de querer facilitar el aprendizaje de memoria de todo el repertorio, recordemos que son más o menos unas 3000 piezas, se empeñaron en clasificarlas en fórmulas, lo cual me parece conveniente. Y a esa clasificación se le han puesto nombres griegos y apellidos latinos, así Protus Authenticus, Deuterus Plagalis, y sin querer, como diría algunos siglos después, a algunos se les califica de auténticos, y por ello verdaderos, y a otros directamente de plagas. Ya está, unas plagas. Si ya sé que Plagalis es más bien subordinado o discípulo, no hagamos la broma entonces de que sea una plaga. Sabemos incluso que el origen probable de la música occidental está más cerca de los modos plagales que de los modos auténticos, pero esto es otra historia. Bueno, al menos esto de los modos nos servía para ayudarnos a la ingrata tarea de memorizar el repertorio, y a fe que servía, y mucho. Pongamos un ejemplo para ayudarnos a recitar un texto que podíamos hacer de muchas maneras. Lo que se llama recto tono. Por ejemplo, Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto. Aprovechando la acentuación. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto. Simplemente he puesto de relieve Gloria Patri et Filio, las sílabas acentuadas. Y haciendo una pequeña cadencia en la parte baja de la melodía. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto. Si juntamos todos estos procedimientos, resulta que damos sentido al texto mientras cantamos, al igual que lo hacemos mientras hablamos. Y qué bien. Además, como mis antepasados aún no disponían de megafonía, resulta que recitando así se les oía mejor, más alto y más claro.
Y además la música parece que ayuda a recordar. La mente asocia textos a músicas y al revés, músicas a textos. Solo el tiempo ha demostrado que lo que yo he cantado antes, tan serio, en latín, tan litúrgico y a veces tan engolado, es decir, esta melodía para el Gloria Patri et Filio, ha servido durante muchos, muchos años para que los pequeños aprendiesen, por ejemplo, la tabla de multiplicar. Veamos, pero sobre todo escuchemos. 1 por 1 es 1, 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Tarararara, es exactamente Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto. ¡Qué bien! ¡Qué delicia escuchar una cantilación en modo arcaico de do! Así se llama realmente, cantada por los niños camino de la escuela. O como cuando el día 22 de diciembre escuchábamos esperanzados a los niños de San Ildefonso cantar la lotería más apropiadamente en pesetas que en euros. 30.432, 50.000 pesetas, tararara, misma cosa. He cantado el número al que estoy abonado desde hace años, pero la única posibilidad. Con el paso del tiempo, y como todo en la vida y en el arte, la cosa se fue complicando y aparecieron muchas más desgracias para los cantores. Aunque visto con la perspectiva de los años, parece que el futuro iba por ahí. Me refiero a que a algunos se les ocurrió cantar simultáneamente otra melodía para embellecer una previamente compuesta. Desde luego, no solo cantarlo, sino también componerlo no estaba al alcance de cualquiera. Nació así la polifonía, que continuó también su doble camino, estudiada por los músicos de manera teórica e interpretada por los cantores, y ambos colectivos, claro, defendiendo sus respectivas parcelas. Precisamente esas reglas de la música, junto con otras similares, iban a poder estudiarse regladamente justo aquí donde estamos, cuando en 1254 se crea la primera plaza de organum, esto es polifonía, en una universidad, y que tras muchos avatares, tras desaparecer en el siglo XIX, emergerá de nuevo ya en nuestro tiempo, pero eso sí, con un perfil distinto. La Real Cédula emitida por Alfonso X el 9 de noviembre de 1254 se vería corroborada por unos estatutos 2 años más tarde y entre los estudios del quadrivium ahí nos encontrábamos, junto a la geometría, aritmética y la astronomía. Como se puede comprobar, terreno abonado para los especuladores, entiéndaseme bien, es decir, para aquellos que amaban la música especulativa, es decir, teórica, no especuladores en otro sentido, frente a quienes cultivaban la música práctica. Para estas épocas, ya hacía años que habían muerto los dos grandes maestros de la polifonía parisina, a quienes familiarmente se les conocía como Leoncillo y Pedrito, esto es, Leonín y Perotín, que nos dejaron multitud de piezas compuestas y a quienes identificamos, no sin ciertas reservas, claro, como unos de los primeros compositores cuyos nombres nos han llegado y a los que podemos atribuir un repertorio concreto. De vez en cuando tenemos noticias de que nuestros colegas se peleaban en recintos tan sagrados como los coros de las iglesias. Sí, esos recintos reservados entonces para la oración comunitaria y que ahora son prácticamente inútiles para ella, aunque una delicia para los turistas que han convertido las catedrales en lo más parecido a un parque temático. Pero no nos apartemos del tema. Aquella discusión fue por razones musicales. A mediados del siglo XI, en la abadía francesa de Saint-Maur-des-Fossés, tuvo lugar un altercado el día de la traslación de San Baboleno, curioso nombre, el 26 de junio. Esta historia la conocemos gracias a una Vita Sancti Baboleni que, aunque contiene muchos hechos bastante dudosos y novelados, al menos para la práctica de la música en la abadía de San Mauro puede sernos útil. En el transcurso del oficio nocturno, esto es, los maitines, al terminar la lectura duodécima, la última del último de los nocturnus según el cursus monástico, 4 monjes en medio del coro y delante del altar comenzaron a entonar el responsorio correspondiente, que tienen en la imagen, Sanctus Domini Confessor, en este caso cum órgano, es decir, con polifonía. Prosiguieron el canto y cuando llegaron al pasaje Dies terris illusit, un monje llamado Hildoardo, generis officium precantoris, es decir, de oficio prechantre, bajó al medio del coro totalmente encolerizado y de repente entonó el responsorio Ecce israelita, que es este que tenemos a continuación, jurando y perjurando que no toleraría jamás que se cantaran en la iglesia los inventos de un tal Odón, el compositor de aquel responsorio. El tal Odo u Odón podría ser Odo de Cluny, maestro de coro de la abadía borgoñona y más tarde abad de San Mauro. Tras el incidente, Hildoardo retornó a su silla en el coro y más tarde, he aquí el milagro narrado en la Vita, San Baboleno se apareció para reprocharle su conducta. Seguro que se produjo una situación musical muy curiosa, un verdadero caos con la superposición de las sonoridades de las dos piezas.
Al hablarnos de 4 monjes que cantaban en medio del coro, quizás 3 de ellos interpretaban la vox principalis y uno de ellos improvisaba el organum vocal. O quizás eran 2 los encargados de la vox organalis y 2 del cantus firmus, en caso de tener escritas ambas partes. Esto puede parecer una mera anécdota, al lado de lo que siglos más tarde ocurrió no muy lejos de aquí, en el coro de la Catedral de Zamora, en tiempos del maestro Alonso de Tejeda, cuando un músico corneta rompió su instrumento en la cabeza de otro colega por un asunto no aclarado. Pero nos vamos a otra época, así que me aplicaré el refrán que dice: tú sigue con tu canto llano y no te metas en contrapuntos. Voy concluyendo. Una de las cosas que comenzó a inquietar a los musicólogos a partir del siglo XIX fue el elevado concepto del anonimato que han tenido los músicos a lo largo de todo el medievo. Podemos considerar que fue algo normal, dado el carácter de la música a la que se veían obligados a componer. ¿Quién iba a atreverse en aquellos tiempos a firmar una melodía cuyo texto procedía mayoritariamente de la Biblia, y en concreto del libro de los Salmos, que a su vez había sido inspirado por el mismo Dios? Así pues, pocos nombres conocemos hasta que poco a poco, a partir del siglo XIV, van apareciendo con regularidad en las fuentes. Pero aquí quiero narrarles a ustedes, para terminar, un caso muy curioso que figura en uno de los códices más emblemáticos de la historia de la música medieval, conservado y escrito en España, y que aún hoy tiene el privilegio de ser uno de los pocos que se conservan en el lugar para el que se copió. Me refiero al Códice de las Huelgas, conservado en el cenobio cisterciense de Santa María la Real de las Huelgas, en la ciudad de Burgos. Se trata de una ambiciosa colección de piezas que cubren un arco temporal de más de 200 años de composición y prueba de que las restricciones litúrgicas y musicales que San Bernardo impuso a sus monjes y monjas no tuvieron eco en el todopoderoso monasterio. Pues bien, pásmense ustedes, en algunas partes del manuscrito son las propias piezas las que nos hablan. Nos dicen ellas mismas si son buenas o malas, fáciles o difíciles, y sobre todo que para cantarlas hay que estudiarlas. Parece que eso que frecuentemente hacen los músicos ahora de ponerse delante de las partituras sin haber estudiado para leer a primera vista siempre ha ocurrido. Y no digamos nada de los estudiantes que, cuando se dirigen a clase muchas veces, van lo que se dice in albis. Veamos algunos de estos curiosos ejemplos y pongámonos en la situación de un cantor, o mejor, en este caso, de una cantora, ya que se trata de un convento femenino, quien al abrir el libro para cantar una pieza se encuentra una rúbrica enmarcada en color rojo, como mandan los cánones, que dice «Ex improviso fallitur omnis homo», es decir, de repente todos se equivocan, lo cual quiere decir que no se puede leer a primera vista. Otra más, que podemos ver aquí. Bueno soy yo, mas los cantores dudan en mí y aún me yerran. Aquí es la propia pieza que se alaba a sí misma. Como es un motete, habla en masculino. Soy bueno, como motete, pero los cantantes dudan cuando me cantan y se equivocan. Una verdadera crónica de lo que pudo ser la interpretación en la época. Otra más. La tenura fallece aquí. En os cantores acordados estamos que Joanne Rodríguez nos acordó, mas sin tenura non valemos más que valen las companas sin caudiello o tanto. En esta rúbrica aparece 2 veces la palabra tenura, que designa en romance al tenor, es decir, la base de la pieza que solía estar tomada del repertorio litúrgico tradicional. Y por primera vez encontramos el nombre de Juan Rodríguez, que aparecerá repetidamente en otras partes en distintas labores: corrector, copista, acordador, enmendador. Y en este caso concreto parece que fue quien hizo el tenor. Y el comentario a continuación no puede ser más expresivo. Sin tenor, la pieza no valdría, al igual que una compañía militar nada vale sin un jefe o caudillo. Otra más. Yo soy muy fermoso, mas non me saben todos cantar. Creo que aquí sobran los comentarios. Bueno, hermoso, bonitos calificativos. O cantadme sin miedo que Joanne Rodríguez me enmendó, que es la que está debajo, he puesto el orden al revés. Es el propio motete quien nos invita a cantarlo sin miedo, ya que Juan Rodríguez hizo una serie de correcciones que cambiaban unos intervalos que podían hacer que los cantores cantaran con miedo. En concreto, una de las cosas que cambió, lo pongo aquí, aunque es un tecnicismo, fueron 3 notas que producen un intervalo de quinta disminuida. No quiero entrar en demasiados tecnicismos, pero la inversión de este intervalo, una cuarta aumentada, era calificada por los medievales como tritonus y estaba proscrito. Tanto que posteriormente, en el siglo XVIII, comenzó a llamarse diabolus in musica.
A los que poco sabedes, en mí non cantedes, sino errarme edes, que yo soy conductus, e fuerte de cantar, e los que no me saben me errarán, mas primo me aprende, es decir, primero confirma que lo que hay que hacer es estudiar y después, digamos, no cantar de repente. Curiosas maneras de erigirse en protagonistas. Al menos estas rúbricas nos muestran que no estábamos solos en nuestro oficio. Y termino. Según hemos visto, al principio teníamos que aprenderlo todo de memoria. Las únicas ayudas venían de unos complicados nombres griegos para designar las notas y de otros latinizados para hacer otro tanto con los modos. Ni siquiera entre los colegas de profesión hubo acuerdo en considerar quién es el verdadero músico, llamando bestia aquel que se ganaba el sustento cantando para los demás. Vaya. Y cuando aparecen las primeras ayudas, aquello no suplía la memoria, muchas desgracias, pero todas ellas rebasadas por una gracia sin igual, la infinita satisfacción de que sin nosotros casi ningún ritual tendría sentido. Ninguna fiesta sería tal sin sonidos musicales más o menos ordenados. Y aunque si te has dedicado a cantar dentro de la iglesia, has tenido que aguantar frases como aquella que decía, refiriéndose a si fulano era un hombre iletrado, la frase dice, las letras de fulano son como las notas del canto llano, pocas y gordas, refiriéndose a las grandes notas cuadradas de los cantorales que decoran ahora, ya que solo sirven para eso, los coros de nuestras catedrales. Y a pesar también de que tenemos documentos de siglos pasados en el que se dice que las causas por las que un padre puede desheredar a su hijo, siendo una de ellas la de que el hijo se haga músico. No dice músico, dice juglar, a no ser que el padre ya lo sea. Pero no nos quedemos solo con las desgracias. Ser músico a lo largo de los siglos no ha sido tan malo. Este año cervantino es apropiado para despedirnos con las palabras del maestro a quien tanto gustaba nuestra ciudad. Señoras, señores, donde hay música no puede haber cosa mala. Muchas gracias.